Bueno, pues bienvenidos a este tercer encuentro de la AEP, en el que vamos a hablar de cómo abordan las familias una situación sobrevenida, nueva para todos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en cómo les está afectando a las familias y hemos decidido llamarla Familias y Coronavirus, ¿y ahora qué? Pero bueno, si os parece, os quiero comentar, me gustaría compartir con vosotros cómo surgió este encuentro. Raúl Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de la ADP, me transmitió hace unas semanas, durante el confinamiento, la oportunidad de moderar este espacio de diálogo y conocimiento entre los miembros de la asociación y demás invitaciones. Así que espero, desde esta función de moderación, favorecer el diálogo y la reflexión de los participantes. Ya hemos ido comentando en los encuentros anteriores qué es la ADP, pero para aquellas personas que no se hayan podido incorporar hasta hoy, comentaros que la ADP, Asociación para el Desarrollo de la Psicoterapia, se constituyó en el año 2018 y tiene por objetivo divulgar y compartir el conocimiento y buenas prácticas y, ¿por qué no?, el cuestionamiento constructivo de nuestra propia intervención. La ADP está constituida por profesionales que trabajamos desde diferentes ámbitos, aunque con un mismo fin: facilitar y construir un marco de seguridad, apoyo y comprensión ante las dificultades a menores y sus familias y sus necesidades. Y de hecho, con este afán, este próximo octubre, si no me equivoco, se lanzará el primer número de la revista y en enero está previsto que se lance el experto en intervención con menores. En cualquier caso, para ampliar la información podéis consultar la web y para dar paso a lo que nos ocupa hoy, pues voy a hacer una breve y espero concreta presentación de los participantes, de los ponentes. No es mi intención desvelar datos personales sobre mí, pero tengo la suerte de conocer a Marc Bellevac desde hace más de 15 años, casi 20, Marc. No digas eso. Y en aquel momento fue como alumna en Salamanca, que es donde conocí la terapia familiar y donde me impactó particularmente el trabajo sobre la terapia breve centrada en soluciones. De hecho, es un modelo desde el que no me he podido desprender de él. ¿Qué decir de Marc? Es doctor, formador, supervisor, investigador, fundamentalmente terapeuta familiar, y actualmente trabaja en la Universidad Pública de Navarra. Y lo que para mí sería la aportación más interesante sería la facilitación en la traducción del trabajo principalmente de Steve Deshacer y Matthew Seligman aquí en España. Contamos también con Juan Carlos Romero, que conocemos coloquialmente como JC, bilbaíno de pro. Adulto difícil, complicado, o eso era adolescente complicado, difícil, no me acuerdo muy bien, que también conocí hace unos cuantos años, casi 10, en un espacio formativo donde yo trabajaba por aquel entonces. Y Juan Carlos JC, igual le intercalo Juan Carlos JC, si me lo permite, es psicólogo. Sí, por supuesto. Trabaja en el ámbito de adolescencia y familia en protección en Guipúzcoa, en el IRSE. Y también añadir de él que es formador, supervisor y que concretamente él y más miembros de su equipo me han facilitado la comprensión del trabajo con adolescentes desde un modelo de vinculación emocional validante. Y por último, yo soy Ana Calvo, psicóloga, terapeuta familiar, hoy moderadora. Y como habéis ido pudiendo ver, pues mi vinculación con Marc y con JC es a través de la formación y de mi práctica profesional, también dedicada al ámbito de la intervención en familia y adolescencia. Entonces, hechas las presentaciones, si os parece, antes de lanzar la primera cuestión, os comento un poco el funcionamiento del Zoom, que por cierto ya os pido disculpas, soy un poco torpe con esto de las tecnologías, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda.
La idea es que podáis ir lanzando preguntas, respuestas y chatear para que en el último espacio de unos 20-30 minutos podamos intercambiar entre todos pues, bueno, vuestras impresiones. Entonces, ahora sí, si os parece, os lanzo la primera cuestión a reflexionar. Teniendo como marco que hoy nos vamos a centrar en familias y coronavirus, ¿y ahora qué? Pues bueno, ¿qué se esperaba al entrar en el estado de alarma? ¿Qué creéis, Marc, JC? Bueno, no sé. Estaba comentando yo a JC hace un momentito que justo antes de entrar en el estado de alarma lo que hice yo fue aprovisionarme de vinos variados que luego no pude tomar hasta que no se me pasó el COVID, que me robó el olfato y que aún me afecta un poquito la voz. Supongo que lo que yo me esperaba, yo soy muy malo haciendo apuestas, entonces las hago conmigo mismo, que es la forma de no perder, ¿no? Y de hecho lo que yo esperaba que pasara, me equivoqué en buena parte. En otra parte sí que acerté, y yo creo que lo que yo esperaba es que el tema del confinamiento fuera un poquito como hiciera un efecto lupa, que es un concepto que yo aprendí en su día de John Roland, cuando John Roland venía a trabajar con Pepe Navarro, y Pepe Navarro, John y yo veíamos familias y trabajamos con familias con enfermedad física crónica. Y John Roland lo que nos decía es que la enfermedad física en la familia, enfermedad grave, física, crónica, en los miembros de la familia, lo que hace es que acentúa lo que ya hay previamente, es como una lupa. De manera que si la familia funciona bien, la enfermedad pone más de relieve sus recursos, sus capacidades, y si la familia no funciona bien, si el grado de conflicto es grande, por ejemplo, esa lupa lo que hace es que aumenta el grado de conflicto. Con lo cual, mi expectativa en realidad era que las familias que funcionasen mejor, seguramente sería una oportunidad para ellas, pasar tanto tiempo juntas, aunque yo de entrada pensaba que iban a ser 2 semanas o 3, ¿no? Nunca pensé que fueran a ser 2 meses. Y mi otra predicción menos optimista es que las familias más conflictivas, y también pensando en las familias con las que yo trabajo en terapia, yo pensaba que este efecto lupa iba a acentuar las dificultades. Y de hecho, mi preocupación, digamos, y en esto creo que me confundí, era sobre todo por las familias con hijos adolescentes. Yo pensaba que las familias con hijos adolescentes lo iban a pasar mal en el confinamiento. O sea, esa especie de olla a presión, ¿no? A los padres ahí con 2, 3 adolescentes, chicas, chicos, a tope ahí metidos en casa, y eso me parecía que podía ser muy problemático. Y al revés, pensaba que los niños pequeños sería más positivo. Y luego lo comentamos, supongo, yo creo que luego de hecho ha pasado un poco al revés. Lo que estoy recibiendo yo y escuchando, y las familias con niños pequeños han tenido más problemas en buena medida por la conciliación. También es mi caso, que tengo por ahí una niña pequeña ahora mismo colocada delante de un vídeo. Adolescentes y tráficos más problemáticos, en parte les ha ido mejor, ¿no? Entonces, lo que yo esperaba, y ya digo, en lo que al menos el 50% me confundí por completo, creo. Pues yo era bastante optimista en la fase de confinamiento con las familias. Soy bastante optimista con el tema de familias. Suelo ver a las familias, pues generalmente bastante más posibilistamente de que las que muchos los ven. Yo suelo tender a ver más los aspectos fuertes de las familias que los aspectos problemáticos, y yo era bastante optimista. Sí que es verdad que a priorísticamente, cuando oías escuchar a supuestos expertos en el tema de familias y tal, pues vaticinaban, ¿no? Que, bueno, el confinamiento, el tanto tiempo juntos, pues que eso iba a exacerbar las tensiones dentro de la familia, que en aquellos casos en los que hubiese patología grave, pues el hecho de estar confinados, pues seguramente iba a agudizar esas patologías, que es probable que igual en patologías graves, pues eso sí haya podido producirse. Pero yo creo que en general se perdió de vista otras cosas que para mí yo creo que desde el estado de alarma y el confinamiento creo que
yo por lo menos tenía bastante confianza en ellas, ¿no? Y los aspectos en los que yo tenía confianza es en que creo en el poder de las emociones. Las emociones son básicas para la supervivencia del ser humano y una de las emociones más potentes en el ser humano es el miedo. Entonces, cuando el ser humano experimenta miedo, suele hacer cosas que habitualmente, bajo otras circunstancias, no las haría. En aquel momento había mucho miedo, además era un miedo que estaba exacerbado por la falta de información, por la incertidumbre, porque cuando tienes miedo, pero sabes cuál es la causa de ese miedo o conoces lo que te está produciendo miedo, bueno, puedes anticipar respuestas, puedes prevenir, puedes prepararte, pero claro, éramos analfabetos en esto del coronavirus. Habíamos oído algo de los chinos, nos hacía gracia cómo construían los hospitales y el hospital aquel, pero bueno, nunca pensábamos que podía llegar tan rápidamente. Entonces, yo creo que la incertidumbre y ese miedo, pues yo creo que yo confiaba en él, ¿no? Y luego algo que el confinamiento ha dado y que antes no estaba en la vida de las familias, ¿no? Sobre todo en la relación con los hijos, con las hijas, o de los hijos y las hijas con los padres y madres, ¿no? Y era que el confinamiento generó un contexto externo muy potente, muy contenedor, muy limitador. Es decir, es que no podías salir de casa, es que si salías de casa alguien te echaba la bronca, te ponía multas. Ya no dependía tanto de si yo quiero transgredir, yo quiero oponerme a esto. Es que era imposible oponerse a ello, ¿no? Entonces, yo sí que preveía, que creo que es lo que ha pasado. Además, lo experimenté en el terreno profesional. Yo trabajo para una institución, para la Diputación Foral de Guipúzcoa, y pasó un poco lo que preveían las familias, ¿no? Un primer momento en el que, como carecíamos de información, todos nos volvimos bastante teleológicos, entramos en estados prementalizadores teleológicos, acción, 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 sin saber muy bien lo que hacíamos, pero luego, pues como todo sistema, ¿no? Una vez que pasa ese primer momento de crisis, el sistema vuelve a adoptar un nuevo funcionamiento ajustado a las nuevas circunstancias, ¿no? Y ese miedo y el poder tan fuerte que tenía ese control externo, a mí me hace ser positivo. Fíjate que el otro día, Mar, cuando nos juntamos, que estuvimos hablando de la participación tuya con Valentín Escudero, que también tuvisteis un Zoom que estuvisteis hablando, y Ana comentaba, ¿no?, que le había impactado la frase de Valentín de que uno se confina como vive. Y yo cuando la escuché, le dije a Ana, digo, pues es verdad, yo también creo que eso es así. Pero con esto del confinamiento, como pasas mucho tiempo, además ya, esto fue la semana pasada, que ya se podía salir a las terrazas, por lo menos aquí en el País Vasco, a tomar algo, pues estando en una terraza con una cerveza, pensando en mis cosas, estaba pensando en esa frase y yo la matizaría, ¿no? Es decir, es verdad que uno de inicio puede confinarse como vive, pero esa afirmación pierde la perspectiva de que somos animales sociales, de que somos animales en un entorno, animales en relación, y yo creo que en este confinamiento no se podía uno confinar como vivía, porque había una presión externa, un contexto externo que aunque tú quisieses confinarte como te diese la gana, como vivieses, se te impedía, ¿no? Entonces, yo era optimista y bueno, no creo que me he equivocado mucho. Seguramente habrá situaciones, porque hay muchos tipos de familias y muchos tipos de problemáticas dentro de las familias, pero yo por lo menos el acceso que tengo a familias normales que veo en mi comunidad y el acceso que tengo a familias profesionalmente, yo creo que las familias que tenían un funcionamiento suficientemente bueno están funcionando suficientemente bien, o mejor. y aquellas familias que tenían un funcionamiento caótico, dentro de su funcionamiento caótico, están funcionando mejor. O sea, entonces, en la mayoría, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que el efecto lupa es diferente porque esta enfermedad afectaba a todo el mundo. No era algo que se circunscribía exclusivamente a ese sistema familiar, sino que afectaba a la comunidad en general, ¿no? E incluso a nivel mundial. Es que no te podías ni ir
a Argentina, digo, pues evado el confinamiento yéndome a Argentina. No, es que no podía salir de tu territorio. Lo que planteas es un poquito este concepto que me gusta de Stan Tatkin, ¿no? De la burbuja de pareja, bueno, que es la traducción un poquito moderna de la idea de Minucci, ¿no? El límite. Y la verdad es que el confinamiento ha funcionado un poquito como lo que decías tú, ¿no? Como una especie de burbuja que te protege, que te aísla, que hace que el chaval no pueda ir a por María porque no puede ver a su proveedor habitual y se pueda meter en líos, en los líos habituales a lo mejor. De todas formas, Juan Carlos, yo también creo que hablar del confinamiento en general igual es un poco atrevido. Yo creo que, aunque hay una parte que estoy totalmente de acuerdo contigo, esto es algo como universal, es algo que nos afecta a todos, es algo que tampoco es culpa de tus padres, digo, desde la perspectiva del adolescente que no pueda salir, pero sí que es verdad que los confinamientos yo creo que han sido muy distintos. Yo creo que el confinamiento de las familias que han quedado en una situación de vulnerabilidad económica añadida, que de repente dejaban de tener ingresos, las que tenían, es muy diferente de quienes han tenido un confinamiento con mayor seguridad económica, y a su vez es muy diferente las familias que han tenido un familiar enfermo con COVID, las familias donde no han tenido esa mala suerte, ¿no? Yo creo que al final también no solo es el punto de partida de la familia, sino bueno, las circunstancias. Y digo, yo creo que las económicas es muy importantemente, porque tú comentabas del miedo. Yo creo que buena parte de la incertidumbre que al menos yo percibo en las familias con las que me relaciono tiene que ver casi más con la parte económica que con la parte sanitaria, ¿no? Y eso es digo, visto un poquito desde la psicología, pues una fuente de estrés añadida, ¿no? Más allá del temor a que uno se pueda contagiar, o el temor a que se contagien tus padres que son mayores, que eso es un temor también muy real que está ahí. Está ese otro temor que tiene que ver con el cambio del terreno de juego que por momentos se puede intuir, aunque yo confío en que no sea tan catastrófico como vaticinan los agoreros, ¿no? A mí me come mucho esta serie como de noticias de ha caído la producción el 90%, en el mes de abril ha caído tal. Pues hombre, coño, claro, si has estado un mes con la gente encerrada, obviamente no vas a vender coches, ¿no? Pero también yo creo que ahí ha habido como mucho catastrofismo en los medios. Lo que pasa es que una familia a la que directamente eso la pillara más en primer plano, yo veo, me parece que el nivel de estrés ha subido a unos niveles a veces intolerables, que a su vez luego se ha manejado igual bien. Estoy de acuerdo contigo. Valentín, yo creo que en esa conversación que teníamos, él estimaba que en torno a un 30% de las familias de protección que ellos estaban siguiendo en Galicia habían mejorado la situación. Y mis colegas canarios, con los que también tuve una conversación hace no mucho tiempo, de hecho les parecía que era al menos la mitad de las familias en situaciones de posible desprotección y que estaban implicadas con los servicios municipales de protección de menores, al menos la mitad, de hecho, como dices tú, Juan Carlos, y como tú preveías, pues están funcionando mejor. Incluso a veces también con esta cosa curiosa de que al tener menos servicios y menos profesionales encima, de repente se encuentran como con más autonomía, ¿no? Que es algo interesante también. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay muchos tipos de familias y de situaciones dentro de las familias. Lo mismo que soy, bueno, igual tenemos tiempo de hablarlo luego, ¿no? Lo mismo que era muy optimista en el tema del confinamiento, soy bastante pesimista en el tema de la desescalada, ¿no? Y una parte muy importante de mi pesimismo es porque creo que en el funcionamiento familiar se van a circunscribir luego factores estresantes, que es lo que tú estás diciendo. Va a haber muchas familias que van a perder el empleo, va a haber muchas familias que van a ver sus ingresos muy recortados, va a haber familias o hay familias que han perdido seres muy queridos y que no han podido despedirse de ellos ni elaborar duelos, y eso va a repercutir en las relaciones familiares y seguramente más en los hijos, adolescentes, niños, en las hijas. Que igual en los adultos o también en los adultos ya lo estamos empezando a ver, las reacciones que está habiendo. Es la primera señal cuando los duelos no se llevan bien, ¿no? Esas reacciones de enfado, tal, ya están empezando a ver las querellas masivas, es decir, pero yo creo que soy pesimista porque creo que eso se ha producido durante el confinamiento
Pero algo que se ha producido también en el confinamiento, Marc, y que yo espero que no se pierda en el desconfinamiento, pero es probable que lo perdamos cuando yo que conozco América Latina y tal, lo veo mucho en América Latina, ¿no? En América Latina no existe el estado del bienestar, no tienen las coberturas sociales que tenemos en Europa, ¿no? Entonces, allí existen mucho los Lion Clubs, existen muchos los Rotary Clubs, que son sociedades filantrópicas que sustituyen al Estado en cubrir las necesidades que un Estado no cubre, pues desde esas agrupaciones filantrópicas pues dan cobertura a esas necesidades sociales. Yo creo mucho en la psicología comunitaria, ¿no? Y han surgido movimientos a nivel de todo. Lo hemos visto en los pueblos, en las ciudades, desde industrias que han empezado a hacer cosas gratuitamente que antes no hacían, gente que se ha ofrecido voluntaria para solucionar, para dar comida, para llevar, para comprar. Es decir, ha habido un movimiento comunitario, recuperar lo que una comunidad hacía en los años 50, en los años 60, antes de que España entrase en el estado de bienestar, que era los problemas se resolvían en comunidad porque no había Estado. Como ahora el Estado no ha podido dar respuesta a muchas de las situaciones que creaba el COVID-19, porque sí, te decían que ibas a un ERTE, pero los ERTE no los cobrabas y ha habido vecinos que han dado comida, que han adelantado dinero a otros hasta que cobres, no sé, que han hecho compras unos para las personas mayores. Entonces, se ha despertado también en esa fase de confinamiento un apoyo comunitario que antes no existía y que ya veremos si cuando volvamos a la nueva normalidad eso se sigue manteniendo, ¿no? Yo espero que sí, pero no soy tampoco muy optimista en ese sentido. Ay, perdona que te corto, Marc, pero por ir rescatando un poco y dar paso al siguiente planteamiento, bueno, me surge la idea de que quizá la retirada del profesional haya podido facilitar el empoderamiento de las familias a la hora de gestionar pues bueno, sus dificultades y ahora encima en confinamiento. O sea, por un lado estáis planteando una visión desde la propia competencia, ahora que se les da ese rol una vez las profesionales que trabajen con ellos está ahí. Por otro lado, estáis hablando de que la emoción de base, quizá ahora en este periodo de desescalada, más visible es el miedo, ¿no? Y cómo el exterior o la propia comunidad puede responder de manera más coercitiva o de una manera de apoyo. Entonces, en este sentido, yo os quería plantear, ¿qué diríais con esta nueva organización, tal y como están las cosas? ¿Qué elementos se han ido introduciendo en este proceso de desescalada? Pensad en las familias, que han venido para quedarse con respecto a la organización, gestión familiar. Bueno, yo enlazando con lo que decía Juan Carlos ahora, a mí me gustaría que haya venido para quedarse lo que estabas comentando justamente tú, ¿no? Yo tengo, desde el balcón de mi casa veo donde a una plaza que ahora vuelve a estar bastante concurrida, desde la que uno puede hacer una estimación en porcentajes de cuánta gente va con o sin distancia social o con mascarillas, pero enfrente está el colegio de mi hija y hay un cartel bien grande donde se ofrecen, dice, llevamos medicinas y también mandarinas para todas las vecinas. Y número de teléfono, eso, ofreciendo justamente lo que tú planteabas, Juan Carlos, ¿no? Ayuda para la gente mayor. Y a mí algo que me gustaría mucho que se quedara es esa parte de movilización social y de apoyo social. Me gustaría que se quedara. A mí me gustaría que se quedara, Ana, no iba a decir el teletrabajo, no exactamente, que se quedara la posibilidad de hacer más trabajo en casa, que es algo en lo que yo creo que en España ya estábamos un poquito atrasados y que ahora creo que se ha visto que es posible hacerlo, aunque también me gustaría que mejoraran mucho las condiciones para la conciliación. A mí me gustaría que se quedara del confinamiento compartir más espacios en las familias, que los niños y adolescentes sigan con ganas de estar con sus padres y de hacer cosas juntos, ahora que ya no va a haber esa obligación de hacerlo porque no hay alternativas, ¿no? Y me gustaría también que se quedara un poquito como diría yo, la conciencia de que igual no hacía falta andar haciendo tantas cosas como hacíamos antes del confinamiento. Yo tengo una hija ya mayor que está estudiando en Madrid, tengo ahora una pequeñita. No estoy ahora mismo en eso, pero buena parte de mis conocidos amigos y clientes también
están en esa etapa en la que están todo el día llevando a sus hijos de una actividad extraescolar a otra, con ese pago eso te libras tú, Juan Carlos, el pago de ese estrés de andar de un lado para otro. Y yo quiero pensar que el confinamiento ha dado también la oportunidad de comprobar que se puede ir más despacito y con menos estrés y con más tranquilidad. Quiero pensar, pero eso me gustaría ver alguna investigación, quiero pensar que realmente ha habido más tiempo de compartir en familia y no solo de estar delante de las pantallas, que es los problemas que veo yo. Ha aumentado el consumo de pantallas y yo que soy bastante enemigo del abuso de televisión y de la electrónica en general, pues eso me gustaría que se mantuviera, ¿no? El otro día yo oía en la radio al autor de Elogio de la lentitud. Y yo creo que sí, que el confinamiento para muchas familias ha sido como un cambiar de marcha y en vez de ir siempre en quinta o en sexta, pues ir un poquito más, bueno, soy malo conduciendo, bueno, quiero decir, en una marcha más tranquila. Pues ojalá se quede eso, me gustaría que se quedara esa parte, ciertamente. Perdona, os interrumpo porque me están pidiendo paso un compañero, Alberto Díaz, para poder hablar. Voy a ver si soy capaz de hacerlo, permitir hablar, entiendo. ¿Sí? ¿Hola? Tienes que darle vale, dejarle de silenciar. Eso es. Entonces das a la derecha de arriba del cuadrito. Si pones el cursor a la derecha arriba, te aparece lo tengo. y desilenciar. Madre del amor. Bueno, podéis seguir interviniendo en lo que lo consigo. Juan Carlos, ¿qué esperas tú que se quede? No, a ver, yo voy a ir más a lo que es el funcionamiento en las familias, porque esto que estás diciendo tú del teletrabajo, de un montón de cosas, pues sí, me parece que es verdad que de repente hemos descubierto que lo que pensábamos que no se podía hacer, ahora sí se puede hacer. Además se tenía que hacer por narices, lo que siempre se defendía que no se podía hacer, además ahora se tiene que hacer por narices. Pero en lo que es el funcionamiento familiar, hombre... Juan Carlos, disculpa, tiene una relación directísima, ¿eh? O sea, perdona, que os digo que cuando el tema de las cantidad de horas que metemos en España trabajando fuera de casa y en Latinoamérica mucho más todavía, esto tiene un impacto directísimo en cómo se organizan las familias. Digo, por eso lo veo también relacionado. Perdona, que te he cortado. Sí. No, sí, por supuesto que está relacionado, ¿no? Pero a ver, cuando termine de explicarme, a ver si respondo a lo que tú puedes, para que veas que puede estar relacionado, ¿no? Es decir, yo no sé lo que tiene que quedarse en las familias y en el funcionamiento familiar, porque creo que cada familia es la que mejor se conoce a sí mismo, es la que mejor conoce cómo se ha vuelto a autoorganizar como sistema, y yo creo que es la que estoy aburrido de ver a profesionales diciendo cuáles son los problemas de las familias, cómo se tienen que organizar las familias, qué es lo que tienen que hacer para que les vaya mejor. Milito precisamente en más intervenciones colaborativas, de las propias familias sean las protagonistas de sus propios cambios y los que estamos allí acompañando, pues sí, estamos acompañando, no liderando, sino que las familias tienen que liderar. Entonces, como milito en eso, creo que tienen que ser las propias familias, ¿no? Pero sí que es verdad que este es un ejercicio que, fíjate, yo que gestiono dentro de mi entidad un montón de recursos en el área de protección en Guipúzcoa, cuando empezó la desescalada, y vamos a empezar la desescalada, yo hablé con todos mis directores y directoras y con todos mis responsables y con todas mis responsables, perdón por el vocablo, porque creía que teníamos que pasar a una desescalada planificada y que un elemento que teníamos que hacer era, bueno, vamos a juntarnos en los centros todos los que convivimos, todos los adolescentes que convivimos, los profesionales que convivimos, vamos a dedicarnos un espacio a hablar de qué es esto de la desescalada, cómo nos afecta, cómo nos vamos a volver a autoorganizar en la desescalada. Pero una cosa que me parecía muy importante en los equipos era precisamente, oye, de estas cosas que hemos hecho novedosas
y que no nos ha quedado más remedio que hacer, oye, ¿qué creéis que ha venido y que debería quedarse? ¿Y qué otras cosas creéis que hemos implementado? Porque no nos quedaba más remedio que implementarlas, pero ¿qué creéis que ha tenido sentido ahora, pero ya nos podemos desembarazar de ellas, ¿no? Y ese ha sido un trabajo que se ha hecho en todos los equipos, con todos los adolescentes y chicos y chicas que convivimos, pero creo que es un ejercicio que también las familias debieran hacer, quizá no tan planificado como esto, a un nivel más intuitivo, más preconsciente, pero que las familias no vivan el confinamiento como que ha sido un Kit Kat en su funcionamiento homeostático. Yo tenía una línea de funcionamiento, aquí se produce un Kit Kat, que es el funcionamiento, y cuando termina el confinamiento, continúo en mi línea de funcionamiento. No, no, no. Este confinamiento nos ha hecho ver cosas que nunca antes las habíamos experimentado ni las habíamos visto. Eso debería significar que nuestra línea de funcionamiento debiera generar, posterior al confinamiento, nuevos funcionamientos. No sé si tiene que ser paralelo por encima, paralelo por debajo, tiene que ser inclinado para arriba, inclinado para abajo. No sé, eso sí que me gustaría que pasase en las familias. También me gustaría que las familias no perdiesen la plasticidad que han demostrado y las competencias que han demostrado. Espero también que a nivel institucional mucha gente se dé cuenta de que hemos desaparecido los profesionales y ha habido familias que se han vuelto... No es que haya habido familias que no hayan entrado en el caos, Marc. Es que ha habido familias que se han vuelto más funcionales. Cuando hemos dejado nosotros de estar, ha habido familias que se han vuelto más funcionales. Eso nos tiene que hacer recapacitar, oye, ¿qué demonios es nuestro papel? ¿Pero qué estamos haciendo en nuestro trabajo profesional con las familias? Eso espero que también quede en la institución y profesionales como reflexión, ¿no? Y luego estoy muy de acuerdo contigo en esas condiciones laborales y en eso que se ha producido en el confinamiento, que ha tenido sus aspectos negativos, ¿no? Pero ha permitido relaciones de padres y madres con hijos y con hijas que nunca se habían tenido, ni siquiera cuando teníamos vacaciones. Cuando teníamos vacaciones, vuestros hijos adolescentes, desde primera hora de la mañana, se largaban con su cuadrilla de amigos y volverían pues cuando volviesen. Y vosotros como padres y como madres, pues hacíais vuestros planes con... No, ese tiempo que se ha pasado y saber cómo pasar tanto tiempo juntos y además de una forma suficientemente satisfactoria. Las investigaciones no dicen que hayan aumentado los parricidios en las familias, hijos que hayan matado a sus padres o mayores denuncias por violencias que igual también se ha dificultado, eso porque los tribunales estaban cerrados, ¿no? Pero no han saltado a los medios de comunicación. Y mira que los medios de comunicación, como tú bien has señalado antes, siempre sacan las noticias en el confinamiento. Lo peor es, no sacan lo mejor, no siempre lo más llamativo, también ha sacado lo mejor, pero entonces sí que me gustaría que eso las familias lo pudiesen ver, se pudiese quedar y que nosotros como profesionales se lo pudiésemos ayudar a mentalizar, ¿no? Sí, yo creo que la labor como profesionales de fomentar esa reflexión y de ver qué conclusiones saca cada familia, la verdad es que es una ocasión privilegiada, es verdad. Yo creo que un corte tan brutal en la forma de funcionar habitual, es que yo no sé, o sea, yo desde luego no lo había vivido nunca y dicen que hace 100 años pasó algo parecido con la peste española. Pero yo creo que es verdad que es una buenísima oportunidad de, en vez de ahora ir corriendo a volver a funcionar como queríamos o como podíamos, el poder reflexionar sobre ello y ¿por qué no? A hablarlo y comentarlo a las familias. ¿Sí? Es curioso, estoy de acuerdo. Sí, es curiosa esta postura que habláis de la familia desde un punto de vista desde las competencias, familias más funcionales, pero a la vez me ha parecido, me ha dado la impresión, sobre todo Juan Carlos, de que mantienes una postura quizá un tanto pesimista, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo encajar ambas cosas y antes de darte paso decir que Alberto Díaz no iba a intervenir, disculpadme. Vale. Estamos aquí a la expectativa. A ver, yo soy pesimista, Ana,
no precisamente por las familias y por las competencias familiares, sino porque creo que, como he dicho antes, creo que hay unos elementos que van a actuar como estresores añadidos a los estresores ya de un funcionamiento familiar, de unos padres y unas madres con unos hijos y unas hijas, sean críos o crías o sean adolescentes, ¿no? Y esos estresores ya los he mencionado antes, ¿no? Las pérdidas de seres queridos, la incertidumbre económica, las pérdidas de empleo, el agravamiento. Veremos a ver en qué quedan los recursos sociales, porque, perdona la expresión, pero el ostión económico es importante y de alguna forma va a afectar, ya veremos cómo, pero va a afectar, ¿no? Yo también soy pesimista por ese lado y porque creo que lo mismo que en el confinamiento hubo una respuesta contenedora del contexto externo a la familia muy potente, creo que ahora no lo va a haber. Lo estamos viendo ya. Es decir, el mundo adulto que para poder educar a unos hijos, a unas hijas, a unos adolescentes, el mundo adulto se tiene que ser un mundo adulto imperfecto, ¿no? Nuestros hijos, y sobre todo nuestros adolescentes, no necesitan adultos perfectos. Necesitan desidealizar al adulto para poderse independizar, para poder avanzar en su proceso de autonomía. Además, incluso es necesario que puedan enfrentarse al adulto ganándole. Tiene que haber enfrentamiento con el adulto donde se vivencien ganando al adulto. Pero una cosa es que necesiten adultos imperfectos y otra cosa es adultos incoherentes. Y yo estoy viendo mucha incoherencia cada vez que según se va acercando la desescalada. Estoy viendo cómo se nos decía que había 4 fases, luego hay la fase 0,5, a punto ha habido de haber la 0,75, los políticos tirándose los trastos a la cabeza unos a otros y buscando el fallo, la crítica. Todo este enfrentamiento dentro del mundo adulto justifica el desafío adolescente en el peor de los desafíos, mal empoderándose, porque el adulto pierde autoridad frente a ellos. El adulto imperfecto, el poder enfrentarse al adulto derrotándole, empodera al adolescente en su proceso de autonomía, pero también le hace ganar en autoridad a ojos del adulto. Pero es que este empoderamiento, ¿por qué voy a ir yo a una terraza y hacerlo bien y llevar una mascarilla cuando estoy viendo que ni Dios cumple, ni Dios, bueno, muchas imágenes en los medios de comunicación donde los adultos no cumplen las medidas o donde me están diciendo que tengo que hacer cuarentenas y políticos no hacen la cuarentena y justifican, además buscan justificaciones muy elaboradas como hacen nuestros adolescentes, buscar ahí justificaciones muy elaboradas que se desmontan, pues son tan simples que se desmontan por sí mismas, ¿no? Entonces, yo creo que ese entorno externo tan fuerte que había apoyando a las familias en el tema del confinamiento, yo creo que se va a perder en la desescalada. Me gustaría que no fuese así y ojalá me equivoque, cruzo los dedos para equivocarme, pero ¡buf! Yo creo que, de hecho, ya se está, digo, desde mi observatorio privilegiado, que es el balcón a la plaza, yo veo pasar a la gran mayor parte de la gente mayor con mascarilla. Y eso que yo soy más partidario de la distancia que de la mascarilla. Pero digo, les veo pasar con su mascarilla o con distancia. Veo a las familias lo mismo y a los únicos que sistemáticamente veo aquí estamos en Navarra en fase 1 también desde hace un par de semanas, los que veo sistemáticamente pasar sin mascarillas y muy juntos y muy tocándose y muy en una distancia cierta de contagio es a los jóvenes. Adolescentes, digo, a ojo de buen cubero desde un cuarto piso calculando la edad, adolescentes, preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. Aquí el tema este de las cuadrillas, pues eso. Y entonces eso ya es, digo, por todo es esperable también, quiero decir que cuando tienes esa edad ves menos el riesgo, aún eres inmortal y el pensar en que puedes contagiar a tu abuelo
o a tu abuela, pues se hace un poquito lejano. Yo esa parte es la que me, digo, desde el punto de vista más de riesgo sanitario, es la que me preocupa un poquito. Yo creo que ahí sí que ciertamente pues hay un riesgo bastante considerable, porque yo los veo a los grupos no solo de adolescentes, también de adultos jóvenes que realmente van pasando y se ve que la precaución es poquita y llevamos muy poca desescalada. Dentro de 2 semanas yo creo que va a ser más difícil de mantener. Yo lo veo también, Marc, porque creo que en las familias y en el funcionamiento familiar puede articularse un funcionamiento, el miedo, la presión, puede hacer que se incrementen los funcionamientos familiares en base al control y al conflicto con los hijos en torno al tema de las medidas de seguridad, de higiene, del COVID-19, y temo que las familias, incluso los profesionales, que estamos en relación con adolescentes, con niños, vivamos una transgresión que se va a producir en los hijos y en las hijas, una transgresión que es normal. Es cierto que es grave, ¿vale? Pero una transgresión que es normal que la patologicemos. Es decir, que un hijo adolescente me engañe o intente engañarme con la hora de llegada a casa, ¿vale? Es una transgresión a la norma. Pero a ver, eso es algo normal, no es patológico. Que un hijo adolescente me engañe o me intente sisar dinero para tener más dinero el fin de semana, ¿vale? Es una transgresión de la norma, pero es algo normal, no es algo patológico. Que un adolescente comparta un porro ahora en la calle, o que un adolescente no guarde la distancia de seguridad con una chica que acaba de conocer y se líen, Igual a ver, es una transgresión a la situación actual. lógica. Pero no corramos a patologizar esa conducta y entrar en una relación con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros chavales a los que atendemos, nuestras chavalas, en base todavía a incrementar más el control y el conflicto, porque eso lo que va a hacer es deteriorar las relaciones familiares. Las familias y nosotros como profesionales tenemos que mentalizar que tenemos que afrontar esto, que es una transgresión importante porque afecta a la salud de todo el mundo, pero que lo tenemos que hacer de otra manera. Lo tenemos que hacer de otra manera. Y no como habitualmente se ha hecho desde el control, el castigo, el conflicto. Por eso yo soy un poco pesimista en este sentido. Digo, yo creo que es inevitable. Me estaba acordando de que mi mujer suele contar que ella salía de casa de sus padres con la falda larga y luego en el ascensor, hacía unos cuantos años, en el ascensor se ponía la minifalda, ¿no? Bueno, pues ahora los chavales saldrán con la mascarilla puesta y en cuanto estén en la calle se la quitan. O sea, yo cuento con ellos, es absolutamente inevitable, yo creo. Y bueno, pues como tú dices, habrá que apelar más a la razón y al cuidado que a intentar controlar lo incontrolable, ¿no? Pero sí que me preocupa esa parte. Es lo que tú dices, es que siendo adolescente lo que toca es rebelarse y protestar, y en el fondo da igual lo razonable o no que sea la norma contra la que te rebelas, ¿no? Junto con esa otra parte también de inconsciencia o de baja percepción de riesgo. Porque además en estos, claro, el coronavirus es algo que pilla a los mayores, no es como la gripe española que pillaba más a los jóvenes. Esto claramente el adolescente dice, no, si esto a mí no me pilla, tiene razón. Si pilla el COVID, seguramente no va a tener 2 estornudos y poco más, ¿no? Entonces, pero es que esto contribuye a esa sensación como de inmortalidad y de impunidad que todos hemos tenido, vamos. Y que forma parte del ciclo evolutivo adolescente. Claro, una de las características por ciclo evolutivo adolescente es el narcisismo. O sea, narcisistas somos todos y a todas las edades, pero en esa etapa todavía más, ¿no? Y el sentimiento de potencia, de poder muchas veces con todo en muchos adolescentes, ¿no? Entonces, eso va a pasar junto con que van a haber ejemplos en el mundo adulto que les van a justificar en su transgresión.
junto con que no son tontos y leen Internet, y frente al principio de la pandemia, que se nos decía que el principal agente de contagio y el elemento contagiador más peligroso eran los niños y los adolescentes, ahora, 2 meses después, las investigaciones dicen que es que los niños y los adolescentes, cuando cogen la enfermedad, les afecta menos y tienen menos capacidad de contagiar porque les falta no sé qué sustancia que tenemos los adultos, que es la que actúa en esto de contagiarlo y en esto de que te afecte, ¿no? Entonces, ellos no son tontos, eso lo van a poner en juego en la relación con el adulto y en una relación además con un adulto en el que, pues también por ciclo vital, necesitan entrar en conflicto con el adulto para segurizarse. Eso lo van a poner en la relación con sus padres y madres y lo van a poner en la relación con nosotros como profesionales. Y claro, ahí es donde los padres y madres tendrán que dar respuestas más ajustadas y donde nosotros como profesionales también no volvernos teleológicos, no dejarnos sobrereaccionar ante el miedo y matar moscas a cañonazos. Que ya en la fase de desescalada yo creo que muchos profesionales hemos actuado matando moscas a cañonazos, hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas que ahora estamos viendo y decimos, ¿qué demonios qué hice? ¿Por qué lo hice? Y me pongo a pensar y, joder, si lo hice porque estaba acojonado. Entonces, aprender de lo que hicimos en la fase de confinamiento, que nos hemos dado cuenta que sobrereaccionamos, y ahora en la fase de desescalada, pararnos, ¿no? Pararnos, ser capaces de mentalizarnos mejor nosotros y mentalizar mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros usuarios. Oye, verme a mí desde fuera y ver al otro desde dentro. Yo cuando veo al adolescente desde dentro, ¿pero qué le voy a pedir? ¿Cómo le voy a pedir que no comparta una lata de Coca-Cola? ¿Cómo le voy a pedir que no comparta un porro o que no se enrolle esa misma tarde con la chica o con el chico que se acaba de conocer? Pero sí que es verdad que lo voy a tener que abordar, no lo voy a poder dejar pasar así como si no pasase nada, lo voy a tener que abordar. Pero la forma de abordarlo es la que va a determinar que las relaciones familiares se tensionen más, se tensionen menos y que se produzcan respuestas más ajustadas o menos ajustadas. O sea, es mi opinión, ¿no? Bien, o sea, que estáis hablando de situar también este proceso de escalada por parte de los adolescentes, que entiendan los adultos que estos desafíos, ¿no?, ante la falta de prevención como algo normal, fuera de la patologización, ¿no?, de las relaciones, que parece que a veces por nuestros contextos de trabajo vemos con más naturalidad, ¿no?, como la judicialización de la vida cotidiana, ¿no?, un poquito por ahí, sacarlo de ese foco, entenderlo como parte del ciclo evolutivo normal. Y ofrecer una respuesta pues un poco más ajustada a la situación. Y en este sentido yo sí que os quería plantear pues qué retos o qué apuestas, qué aportaciones podemos hacer los profesionales ante este momento de desescalada y de toma de contacto con la nueva normalidad. ¿Qué decís? Pues mira, yo un poquito lo que he comentado antes, ¿no? Yo creo que lo que podemos aportar los profesionales es darnos cuenta que atendiendo a un principio que se estableció de salvaguarda de la salud y de la vida de las personas, dejamos abandonadas a las familias. Vale que porque había un COVID, vale que porque había un riesgo, vale, pero en nuestras prácticas profesionales hemos dejado desatendidas frente a lo que hacíamos anteriormente, hemos dejado desatendidas, como entendíamos además nosotros atender a nuestras familias, y las familias han seguido funcionando. Las familias han seguido atendiendo sus dificultades y además, como decíamos antes, algunas habrán empeorado, seguramente, pero otras muchas han funcionado con bastante más competencias de las que nosotros les otorgábamos. Fíjate que en el campo en el que yo me muevo, que es la protección en Guipúzcoa, estamos en un proceso de reflexión. Claro, cuando empezó el confinamiento, pues con esto de
reducir el tránsito dentro de nuestros hogares residenciales, limitar los contactos y tal, pues apostamos con aquellos chavales que podíamos más o menos, calculando, como decía Marca al principio, que esto iban a ser 15 días, aunque todos le echábamos que no van a ser 15 días, van a ser 3 semanas, pero no pensábamos que iban a ser 90 días, ¿no? A muchas familias les mandamos a sus hijos: oye, os enviamos a vuestros hijos para que pasen el confinamiento con vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, si vosotros y vuestras estáis de acuerdo. Y también es verdad que no lo hicimos en todos los casos, en aquellos casos en los que veíamos funcionamientos familiares pues posibilistas, ¿no? Pero que aunque veíamos funcionamientos posibilistas, los niños y las niñas seguían viviendo las 24 horas con nosotros, salvo las visitas que les dejábamos tener a los padres y madres, ¿no? Pues claro, les hemos mandado a las casas. Resulta que las familias están funcionando suficientemente bien y ahora estamos en un proceso de reflexión de ¿y ahora qué hacemos con estas familias? ¿Qué les vamos a decir? Oye, devolvednos a vuestros hijos y se vuelven a quedar con nosotros. Es decir, el Kit Kat que decía yo antes, que teníamos esta línea de funcionamiento, el riesgo es que esto sea un Kit Kat para seguir funcionando igual. Pues nosotros estamos en la reflexión de, ostras, igual esto no puede ser un Kit Kat, esto nos tiene que hacer reflexionar y plantearnos cómo estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo, realmente cómo visualizamos a las familias. Tenemos una mirada ajustada a las familias. Estoy cansado de este modo de experto, este modelo médico del terapeuta experto que diagnostica, analiza, pone tratamiento a la familia y la familia lo tiene que seguir sí o sí, ¿no? Sin que la familia pueda decir además mucho al respecto. Sí, bueno, le hago firmar un contrato, oiga, ¿usted está de acuerdo con esto? Y la familia me firma, porque claro, está presioanimada a firmar ese contrato, ¿no? Yo creo que ese proceso de reflexión que se está produciendo, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, se traslade a todos los campos de todos los profesionales que nos están oyendo en este Zoom y que nos puedan ver en YouTube, otros que no están viéndonos ahora, ¿no? Que nos metamos en un proceso de reflexión profundo. La atención que hemos dado a las familias y a las problemáticas familiares en el siglo XX es la que tiene que seguir imperando en el siglo XXI. Yo milito, desde quien trabaja conmigo y la institución que trabaja conmigo lo sabe muy bien, porque llevo años, ya varios años, diciendo que la forma de proteger que teníamos en el siglo XX tiene que cambiar y tiene que haber una forma nueva de proteger en el siglo XXI, pero lo mismo que lo digo en la protección, lo digo también en la intervención con las familias. Tenemos que ir hacia modelos más colaborativos, pero colaborativos de verdad. Colaborativo no es decirle a una familia lo que tiene que hacer y colabora conmigo en lo que yo te digo. No, colaborativo es, oye, ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, vale, vamos a acordar, como esto lo escribe muy bien Valentín Escudero también, ¿no? Cuando habla del abordaje de la involuntariedad, ¿no? Es muy importante el vínculo, pero también es muy importante que haya un consenso en los objetivos con las familias y también es muy importante que haya un consenso, pero consenso, en los medios para conseguir los objetivos. Nosotros consensuamos objetivos con nuestras familias cuando intervenimos, consensuamos los medios. Vamos, en muchos casos no patologizamos demasiado, bajo mi punto de vista. No niego la patología y la disfunción familiar, no la niego, existe. Digo cómo mirar a la familia para abordarlo de una forma diferente. Y yo creo que en eso sí que los profesionales tenemos muchísima responsabilidad. Entonces, Juan Carlos, lo que tú planteas a mí me suena muy bien. Ojalá esta crisis del COVID y este proceso de desescalada sirva justamente para lo que tú estás diciendo, ¿no? Para que los profesionales cambiemos un poquito nuestra mirada y nuestra postura. Lo que estabas hablando tú, a mí me parece una idea fundamental. Muchas veces entender la colaboración como, a ver, que esta familia que me colabore, ¿no? Y no es eso. La idea es cómo puedo hacer yo para colaborar con este usuario. Y en ese sentido, ojalá, como estáis haciendo en Guipúzcoa, ojalá en el resto del Estado se haga también de esta forma, ¿no? Esta reflexión, decir, bueno, hasta qué punto realmente nos podemos posicionar en una forma más colaborativa, más dialogante con las familias.
yo creo que la otra parte es también algo que apuntabas tú antes, ¿no? También desde otros ámbitos, no solamente desde la protección, ¿no? Sino estoy pensando más en terapia familiar y en otros contextos. Y desde luego en el campo en general del trabajo social también, el conseguir llevar a las familias a esa reflexión, ¿no? Sobre qué parte de cómo han funcionado el confinamiento realmente les gustaría mantener, sobre qué parte vale la pena esforzarse por seguir en esa línea, pero siempre desde esa posición más de invitar a la reflexión, porque, a ver, recogiendo lo que tú dices, Juan Carlos, ojalá este coronavirus nos inmunice contra otro virus que me parece muy peligroso, que es el virus del paternalismo, que tanto abunda en los dispositivos profesionales, ¿no? Que es lo que tú decías de yo soy el experto, yo sé lo que te conviene, yo marco los objetivos, tú me los firmas y luego te digo, oye, que te has comprometido a esto, a este modelo. O sea, no funciona en algunos casos y con algunos usuarios, pero básicamente no funciona. Entonces, ojalá esta crisis y ojalá el haberse dado cuenta en muchos dispositivos de que efectivamente no sucedía ninguna catástrofe, ojalá ayude a cambiar esto. Yo llevo muchos años en mi particular cruzada contra el paternalismo y a favor de prácticas muchísimo más colaborativas y más dialógicas. Entonces, ojalá esto sea como... Pero tú, Marc, eres sospechoso cuando dices estas cosas, ¿no? Porque no tiene... Yo soy sospechoso de cualquier cosa. No, me refiero a que eres sospechoso cuando dices estas cosas porque tú provienes de la terapia centrada en las soluciones, ¿no? Entonces, claro, es que alguien que milita en la terapia centrada en las soluciones, donde la primera pregunta que le hago a la familia cuando entra en mi despacho es, desde que ustedes y yo hablamos por teléfono hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ha cambiado en positivo? No pregunto por el problema, ¿no? Pues eres sospechoso cuando lanzas este mensaje, ¿no? Eso me encanta que ojalá desde la experiencia, no desde lo que yo pueda contar, sino desde la experiencia, desde la constatación, los profesionales por fin vean la luz y vean que esto es así, de verdad. Sí, pues yo un poco eso, Ana. Me ha encantado esta última reflexión que habéis hecho. Me parece muy interesante el tema que planteas, Juan Carlos, de caer en el riesgo de volver a prácticas anteriores tras el KitKat y de pensar realmente cómo vemos a las familias, cómo nos relacionamos con ellas, pensar verdaderamente en qué necesitan, ajustarnos desde ahí, desde una mirada también de competencias y más honesta, ¿no? O desde una postura alejada de ese rol de experto en el que todo lo sabe, que entra en un modo teleológico también, que apuntabas al principio, y ya desde el plano más ya no desde los servicios, aterrizando sobre el trabajo familiar. Como decías, Marc, me gusta mucho esta parte de plantear a las propias familias, pensar con las propias familias qué es lo que han podido sacar de esta experiencia, ¿no? De todo lo que se vaticinaba como malo, miedo y demás, incluso de eso, qué experiencia han podido sacar de eso. Me parece una mirada mucho más colaborativa, más productiva, más proactiva y más sana desde mi punto de vista. Estaba pensando justamente ahora en esta conversación, me estoy dando cuenta, claro, que esto del coronavirus no es una cosa de un laboratorio chino. Es que esto es una maniobra de Minuchin, del otro mundo ha hecho una prescripción invariante milaniana a todo Kiski. Y claro, en realidad, hemos estado 2 meses donde la familia ha cumplido una pedazo tarea estructural de la leche, que es esto de tener un límite ahí tan contenedor, como decía antes Juan Carlos, alrededor. Y claro, ahora toca sacar frutos de ahí. Y estoy pensando también, dentro de esta locura que me ha dado, que claro, solemos decir que para adquirir un hábito nuevo hacen falta al menos unas cuantas semanas, pues que ha sido cojonudo que el confinamiento haya durado al final 2 meses, porque es tiempo suficiente para consolidar algunos patrones de conducta, aunque ahora, claro, el tema está en mantenerlos pese a que cambien las circunstancias.
Pero madre mía, me acabo de dar cuenta que esto es todo culpa de Minucci. Me cago en 10. En ese Bueno, sentido, no sé si era tanto de Minuchin o era de la escuela de Milán con Se han confabulado ahí su prescripción, la su Mara y prescripción el... Sí, invariable, ¿no? sí, sí. Porque Se han claro, confabulado la Mara y el sí. Salvador. Qué cabrones. Joder. yo, Luego, además, también se ha metido en esto del confinamiento, también se ha metido Milton Erickson con su doble vínculo, ¿no? Milton Erickson siempre decía, ¿no? Es decir, ¿cuál es la forma de obligar a alguien a que haga algo que no quiere hacer? Y él te daba la respuesta, obligarle a elegir entre ese algo que no quiere hacer y algo peor. Y que además tenga que elegir entre esas dos cosas, que no pueda elegir una tercera. Es lo que hacen los padres y las madres con los niños en el parque, ¿no? Unai, como no le dejes jugar al niño con la bicicleta, ahora mismo nos vamos a casa. Claro, a Unai no le apetece, vamos, nada dejarle la bicicleta al otro niño, pero entre las dos opciones, que además sabe que no queda una tercera, bueno, le acaba dejando la bicicleta. Bueno, te la dejo una vuelta nada más, ¿vale? Pero claro, ahora hemos estado con el doble vínculo ericksoniano, ¿no? Es decir, te doy a elegir entre el confinamiento y que cambies o algo peor, que son multas de 600 a no sé cuántos, y además, como no nos lo tomamos muy en serio, ya tuvo que venir la Fiscalía General del Estado a decir que si era necesario, aquellos que incumpliesen mucho, incluso se les podía solicitar prisión para que cumpliesen el confinamiento. No. Claro, ahora esa prescripción invariable de la Mara Selvini y este doble vínculo ericksoniano va a desaparecer en la desescalada, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tanto para las familias como para nosotros como profesionales, ¿no? A ver cómo respondemos, a ver cómo respondemos. Que la burra vuelve al trigo, ¿no? Como la cabra tira al monte. Sí, sí, Vamos a sí, ver, sí. va a ser muy interesante, va a ser interesante ver hasta qué punto estas nuevas rutinas y hábitos se mantienen. Y al final, yo no sé, soy muy pragmático. Yo creo que igual que en la terapia breve tratamos de generar pequeños cambios y confiamos en que se van a mantener si compensan a los usuarios y las familias, yo creo que las familias en este tiempo sí que han tenido tiempo para ver las ventajas de algunos reajustes. Y yo confío en que eso, y no lo que digamos los profesionales ni lo que les preguntemos, sino la constatación que han tenido ellas de aquellos aspectos que sí les valen, yo espero que tengan peso. Pero vamos, va a ser interesantísimo. Bueno, hay Pero, mucha gente investigando estas cosas, os habrán llegado a todos cuestionarios por un porrón para contestar. Y yo supongo que dentro de unos meses tendremos datos sobre esto, ¿no? Sobre cómo afecta. pero Marc, depende cómo las familias y cómo los profesionales nos estemos narrando los cambios que han ocurrido. Sí, claro. Por ejemplo, en el Zoom de hace 15 días que participó Ángel Estalayo y que también estuvo Mark Dagenfeld, no sé cómo fue, hubo una pregunta, ¿no? Creo que fue una pregunta, no sé si lo hizo la moderadora o la hizo uno de los asistentes, una de las asistentes, que era que era el tema del confinamiento en entornos profesionales, en entornos residenciales, ¿no? Y Ujú. preguntaban o participaban diciendo que es que la normativa de los centros se había relajado en bien o en busca de una convivencia mejor, ¿no? Claro, hablando con un colega, con Ángel Estalayo, me contaba una situación con una familia que los padres decían, claro que la convivencia ha mejorado. Ahora nuestro hijo puede fumar un porro en casa antes de irse a la cama. Claro, a ver, yo en mis centros no he rebajado la normativa. Una normativa, un encuadre, una norma, tiene sentido en un tiempo y en unas circunstancias. Si cambia el tiempo o cambia las circunstancias, no puedes mantener ese sistema normativo. Pasa con las familias, por ejemplo, cuando llegan las vacaciones de verano. Ha terminado la escuela, empieza el periodo estival, entonces los horarios de irte a la cama o de levantarte cambian. Las actividades que se hacen también cambian, ya no dedicas tanto tiempo a estudiar y tal, sino que dedicas tiempo a hacer otras actividades. ¿Eso significa que en el verano
¿Estoy relajando la norma, la autoridad con respecto a mis hijos? No, no, pero como cambian las circunstancias, cambia el modo que nos damos o que nos articulamos en la convivencia. Claro, si narras que los cambios que estamos haciendo en la normativa es porque buscamos una mejor convivencia, no, yo no he cambiado las cosas o el funcionamiento en mis centros porque buscase una mejor convivencia. Es que no tenía sentido en el confinamiento. Si no van al colegio, tengo que meterles 4 horas de escuela, 4 horas más de apoyo escolar. Si además no van al colegio, me puedo permitir que se vayan más tarde a la cama y que se levanten un poco más tarde, porque tenemos todo el día metidos en casa para poder hacer lo que antes no teníamos tiempo para hacer, ¿no? Entonces, es muy importante cómo nos narremos las cosas, porque si narramos las cosas como narrativas problema, en vez de como narrativas solución, como narrativas posibilistas, estamos haciendo un pan con tortas. No hemos aprendido nada. O sea, estamos cambiando el hacer sin cambiar nuestra forma de pensar. Juan Carlos, y ahí es donde está, yo creo, nuestra posición como profesionales, el que podamos abrir un poquito esa conversación, ese diálogo con las familias, para que no sea como paso de un piloto automático a otro, sino de alguna forma puedo tomar decisiones, tomo hasta cierto punto las riendas de mi vida en estas cosas y me quedo con lo que veo que me ha interesado y que ha funcionado bien. Pero ahí yo creo que lo que va a conspirar en contra va a ser un poco las urgencias ahora de la desescalada, de la situación económica. Entonces, que nosotros también podamos contribuir a parar un poquito el ritmo y a que reflexionemos un poquito sobre esto, o ayudar a las familias, mejor dicho, a que ellas reflexionen sobre esto, cada una a su manera y a su estilo. Y creo que ahí tenemos un reto interesante como profesionales. Sí, yo comparto contigo, Mar. Yo hice mi carrera de psicología, yo me licencié en el año 92, empecé a trabajar en psicología comunitaria justo cuando aquí en el País Vasco, sobre todo en la zona de Vizcaya, estaba terminándose la reconversión industrial, que yo trabajaba como educador de calle en un municipio muy afectado y en aquellos momentos muy problemático que era Sestao. Y claro, la problemática que se vivenciaba en esos chavales a los que yo atendía en la calle era cuando los educadores de calle no teníamos despacho, estábamos en la calle, ¿sabes? No como ahora que muchas veces estás más tiempo en el despacho que en la calle, ¿no? Gran parte de la problemática que tenían esos chavales con los porros, con el absentismo escolar, venía de esa situación, esa situación económica y social en sus casas, que va a haber una comorbilidad. En todo lo que presentan las familias y los adolescentes hay comorbilidad y se va a añadir una comorbilidad mayor ahora en la desescalada por estos factores estresantes. Entonces, no pensemos que si aumentan los consumos de porros es porque el chaval es un drogadicto o porque... No, es que hay otros elementos estresores que están afectando a nivel familiar que hacen que el chaval pueda consumir más para olvidar, pueda consumir más porque está en la calle para salir de casa, porque las tensiones en casa y el clima que hay en casa no lo soporta y está más tiempo en la calle. Y si estás mucho tiempo en la calle, pues tienes que estar consumiendo, porque si no es muy aburrido estar en la calle sin estar consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, que no perdamos eso de vista. En ese sentido, Juan Carlos, pero te pregunto, porque no lo sé, pero lo que tú comentas yo entiendo que parte de la problemática de esa época fue como la pérdida de un horizonte de esperanza, porque eso que veías que tus padres trabajaban y en lo que a lo mejor tú podías trabajar desaparecía. Joder, a mí algo que me preocupa, pero también me preocupa como padre de una chavala de 22 años, es que claro, joder, tuvimos la crisis gorda hace unos años, ahora vamos a tener otra. Y va a haber toda una generación de gente muy joven que estaba empezando igual a empezar su carrera profesional allá en el 2008 en adelante y que se vieron muy afectados por esa crisis y que ahora de repente les llega otra, ¿no? Y la generación que va después, yo creo que está viendo esto y me da la sensación de que va a aumentar esa sensación de desvalimiento, decir, joder, ¿para qué haber dicho así, ¿para qué esforzarme en estudiar, en hacer una formación profesional? ¿Para qué
si total, luego viene un virus de mierda y lo echa todo el garete. A mí esa sensación como de indefensión, sobre todo en la gente más joven, sí que no sé, me preocupa. No tengo ni idea de cómo se puede contrarrestar eso, que a lo mejor tiene más que ver con lo que tú decías, ¿no? Del planteamiento comunitario. Yo creo que en aquellos casos... riesgo ahí? Sí, yo creo que en aquellos casos, pues igual, con funcionamientos más disfuncionales, este tipo de situación y de estresores van a introducir en la intervención o en las dinámicas familiares elementos justificativos para ciertas conductas en los hijos y en las hijas. Pues esto, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer esto? Si total, mira lo que pasa. Seguramente en aquellos casos, porque no hay dos chavales y dos chavalas iguales, ¿no? En aquellos casos más ajustados, donde las relaciones están más asentadas, están más sanas, pues igual sea un acicate para, pues además de aprender inglés, que estaba aprendiendo inglés, voy a tener que aprender alemán y chino, porque si no, no... Y me pongo las pilas para aprender alemán y chino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver diferentes formas y diferentes formas de salir y de afrontar esto, y que también va a depender de las posibilidades, no solo materiales, sino de las posibilidades del funcionamiento familiar, de cuáles sean las vulnerabilidades que presenta esa familia, cuáles sean las Se te oye mal, presentes, ¿no? Se me oye mal. Lo último, si puedes repetir, lo último, al menos yo no lo he oído, con lo cual supongo que... Sí, que yo creo que va a depender de cuáles sean las vulnerabilidades que presenten el funcionamiento de esas familias y cuáles sean las vulnerabilidades que presenten su funcionamiento esos y esas adolescentes, ¿no? Pues sus capacidades, familias e hijos e hijas mejor construidos, pues seguramente lo van a afrontar de una manera, y aquellos otros que vayan teniendo fallas en esa construcción, cuanto más graves, pues serán diferentes respuestas, pero lo irán haciendo de otra forma menos funcional y menos... Pero es cierto que ese clima global de desánimo, de pesimismo, que igual dentro de 2 meses cambia porque aparece la vacuna y resulta que ya todo esto se va al garete, hasta que algún chino le dé por comerse otra vez, a ver si ya les prohíben comer todo lo que no venga envasado y procesado, que se lo prohíban comer a los chinos, joder, o sea... pero bueno, además, un murciélago enlatado está mucho más rico, porque está más derretido que el murciélago salvaje. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, si os parece, podemos ir dando paso a la participación, que la verdad ha sido muy discreta. De momento os lanzo un planteamiento que hace Esther Morales, que dice que en los distintos grupos de relación a los que pertenece, lo que más se ha comentado es el hecho de que muchas personas adultas han comentado que en este tiempo han descubierto a sus hijas. ¿Cómo valoráis? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que una cosa que se ha producido en todas las familias es que han tenido un espacio, todas, de estar juntos, que en unos casos ese espacio de estar juntos habrá tenido unos efectos positivos y unos efectos negativos diferentes en cada familia, porque esto de estar juntos es el yin y el yang, son 2 caras de una misma moneda, tiene efectos positivos, pero también tiene efectos negativos. Pero es cierto, yo lo veo, yo estuve el otro día en casa de una pareja de amigos con mi sobrinito, con su hijo, y claro, es que ver al crío que tiene 5 años, cómo está ahora con su padre y con su madre, porque ha tenido posibilidad de tener una relación que no ha podido tener en sus 5 años de vida, porque las condiciones macroeconómicas, los padres tienen que trabajar, yo lo pude ver porque los 2 padres tenían un Zoom a la vez y me dijeron, oye, ¿puedes incumplir el estado de alarma, moverte de municipio y venir a cuidar a Anderchu? Porque es que los 2 tenemos que estar hablando a la vez. Pero veías que los padres, las madres y los hijos y las hijas están teniendo
un espacio, una intensidad en las relaciones, un tiempo que antes no se tenía, ya te digo, es decir, ni siquiera en las vacaciones de verano, porque los hijos se largaban con sus amigos, los padres se largaban a dedicarse tiempo a ellos como pareja, en lo conyugal, tal, y no había esta intensidad, ¿no? Entonces, sí, correctísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Esther Morales y yo también lo veo en mi círculo, lo veo en mi círculo de amigos o en las cafeterías en las que estoy, con los parroquianos con los que coincidía antes, que tienen hijos, y les veo ahora con sus hijos y veo que las relaciones han cambiado. Estoy delante de mi cerveza y claro, como soy psicólogo no puedo evitar estar en plan psicólogo y digo, ostras, este crío hace cosas diferentes a las que hacía anteriormente, ¿no? Y es cierto, yo estoy muy de acuerdo con Esther. A ver si, como decíamos antes, a ver si eso los padres y las madres son capaces de valorarlo y son capaces de no perderlo, que sean cosas que hayan venido dentro de lo que nos dejen nuestros trabajos, como decía Mar, ¿no? Que el teletrabajo, todo este tema, que eso haya venido por lo menos para quedarse un poquito más de lo que lo teníamos anteriormente. Sí, yo vuelvo a lo que decía antes de la conspiración de Minuchin, sobre todo, pero digo, algo que los terapeutas familiares llevamos años diciendo es que hacen falta espacios de convivencia y tiempos de estar juntos. A mí me hace mucha gracia cuando me pide cita alguna pareja y descubro que para ponerles la primera cita hay que hacer unos malabarismos tremendos porque nunca coinciden los dos en la misma hora. Entonces, yo creo que este confinamiento también es un poquito un toque. Yo creo que en España el tema de la conciliación lo hacemos especialmente mal, digo, comparado con el contexto europeo. Obviamente, si nos comparamos con Perú, con Chile, con Ecuador, pues estamos de maravilla. Pero realmente, ahí los padres tendemos a pasar poco tiempo con nuestros hijos. Y como decía, y a veces, incluso por esa locura de les voy metiendo en miles de actividades extraescolares, porque si el chaval no aprende a la vez el chino, el inglés y no sé qué y no sé cuántos, pierde oportunidades. Entonces, si algo que se queda con la mayoría de las familias es el valorar más y más en serio los tiempos compartidos, sería maravilloso. Pero también yo creo que hay una cosa ahí social a reivindicar. A mí me preocupa, por ejemplo, la poca atención que se está prestando a las familias con muy serios problemas de conciliación, porque claro, nos hemos quedado con los niños en casa, niños pequeños sobre todo, nos hemos quedado con ellos en casa desde marzo y nos vamos a quedar hasta septiembre, y a saber. Y eso, y ahí yo veo ahí falta de sensibilidad, igual que veo falta de sensibilidad terrible en el tema realmente grave, que solo menciono por si en algún momento alguien quiere entrar, de los fallecimientos por COVID y no acompañados, ¿no? Tú decías antes que las familias que no han podido acompañar a sus seres queridos no han podido y no les han dejado. Yo creo que ahí tenemos un problema grave de protocolos que hay que poner en marcha ya, porque va a seguir muriendo gente de esto y yo no creo que sea admisible que la gente siga muriendo, sobre todo las personas mayores, las que más están falleciendo, que mueran solas y si no se puede esté ahí. Pues habrá que tomar medidas para que puedan estar los familiares y les puedan coger de las manos No solamente y eso, Mar, contagiarse si sino hace que falta, pero que luego sean seguidos. Pues que yo lo veo como una prioridad absolutamente fundamental. Lo que también comentabas tú antes, Juan Carlos, de la cantidad de duelo y de culpa que se va generando ahí. Y ha habido unas historias delante, y las sigue habiendo, terroríficas, sí, terroríficas. sí, Familias pero potenciar todas estas cuestiones familiares, pero también en las medidas que se toman, no solamente como tú bien dices con el tema de estas muertes que no se han podido acompañar, ¿no? Es que no puede ser que si queremos que en las familias haya buenos funcionamientos, es que no puede ser que yo me pueda juntar 10 personas en la fase 1 en una terraza y que no me pueda juntar con mis familiares en mi casa 5 o 6. O sea, pero ¿en serio me lo estáis diciendo, hombre? sí, Es que si no potenciamos todas estas cuestiones que tienen que ver con la preservación de la familia, con dotar de herramientas, de posibilidades, de intentar facilitar a las familias muchas cosas,
Entonces, es que, ¿qué pretendemos? ¿Cómo queremos que las familias funcionen bien y lo hagan bien? Pues es que es imposible, hombre. Yo en esto, mira que soy un poco corporativista, pero a mí, digamos, yo me he sorprendido a mí mismo varias veces pensando, realmente hace falta que en esos comités de expertos que están asesorando al ministro de Sanidad y que llevan a tomar las medidas de la desescalada, que yo entiendo que se puedan confundir por momentos, que haya que rectificar sobre la marcha. Es algo que Merkel, en su primera alocución en Alemania, ya dijo, nos vamos a confundir y vamos a ir rectificando en base al feedback que tengamos, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que ahí no hay ningún terapeuta familiar sensato, o sea, no se está teniendo en cuenta la perspectiva familiar de verdad a la hora de tomar ciertas decisiones. El ejemplo que acabas de poner es un buenísimo ejemplo. Otro buen ejemplo, cuando permitían salir un adulto con hasta 3 niños, pero impedían que sean 2 adultos juntos. Entonces yo recuerdo que me encontré una pareja joven con un niño chiquirrín que llevaba la madre, otro niño chiquirrín que llevaba el padre, y vino el policía municipal a informarles de que no podían ir así juntos. Entonces, pero a ver, entonces, ¿qué va a hacer? ¿La madre va a hacerse cargo de 2 niños pequeños? Entonces, realmente yo creo que hay que hacer un poquito de lobby para que algún miembro destacado, y sois muchos en la ADP, sea fichado por el equipo de expertos y asesore un poquito la toma de decisiones, porque hay cosas que se están, desde la lógica puramente médica y biológica, e incluso, como decías tú, Juan Carlos, hasta psicopatológica, se desenfocan mucho. Yo creo que hace falta realmente tener una perspectiva familiar a la hora de planificar ciertas medidas que se van a seguir tomando además, porque hay todavía muchas cositas que regular, que ajustar y como hay algún rebrote, pues más, ¿no? Así que terapeutas familiares sensatos al poder. Me gustaría lanzar una última pregunta antes de ir cerrando de Raúl Benito, porque va en la línea de los cuidados y la atención de hijos, ¿no? Le gustaría saber, respecto a situaciones en las cuales menores adolescentes se ven obligados a pasar mucho tiempo en sus casas solos o a cargo de otros menores debido a que sus padres no tienen la opción de teletrabajar. Debido a falta de red o, por ejemplo, en casos de familias monoparentales. A ver, yo creo que es un poquito lo que venimos hablando y que ya Marc lo ha señalado desde el principio del Zoom, ¿no? Y que ha hecho mención ahora precisamente a ello, ¿no? De cómo en España efectivamente pues se tienen que adoptar medidas que faciliten más el que los padres se puedan hacer cargo de sus hijos realmente y que los hijos puedan pasar tiempo con sus padres y con sus madres, ¿no? Esa realidad es una realidad que pasa con el COVID, pero que ya pasaba antes del COVID. Hay muchas familias, muchas parejas que tiene que trabajar ella, tiene que trabajar él, y aún así no llega para tener una vida, no sé, lo suficientemente digna como lo podemos entender en el mundo occidental, aunque seguramente vivimos mejor que en otros mundos, ¿no? Pero la vida que entendemos que tendría que tener toda persona y todo ser humano y en sus relaciones familiares, ¿no? Es decir, hay muchas parejas que están en esa situación, incluso alguno de ellos hasta tiene que duplicar, tiene que tener 2 trabajos. Estamos yendo a, como en la España de los 50 y de los 60, que se pluriempleaban cuando había la división de roles, ¿no? El hombre era el que trabajaba y proveía, la mujer la que cuidaba a los hijos y cuidaba la casa, ¿no? Pues como los maridos pues tenían que pluriemplearse para poder tener un sueldo digno, ¿no? Evidentemente así es muy difícil. Perdona que te corte, Raúl Benito, estoy leyendo otra vez la pregunta, es más enfocada hacia los menores o adolescentes que se ven obligados a pasar tiempo en sus casas haciéndose cargo de otros menores. Porque sus padres o bien no tienen la opción de teletrabajar o por falta de red o familias monoparentales, ¿no? Un poco cómo esa situación les está afectando, yo creo que más allá del COVID, ¿no? Por lo que veo aquí, igual ese tema trasciende y me parece un planteamiento muy interesante. No sé si queréis Eso tiene repercusiones, ¿no? Un niño
Un niño tiene que hacer cosas de niño. Un adolescente tiene que hacer cosas de adolescente. Hombre, según vas ganando en edad, también ganas en responsabilidades y puede haber muchos momentos en los que te tengas que hacer cargo de un hermanito. Pero tienes que tener tiempos, vamos, la mayor parte de los tiempos, para dedicarte a ti como adolescente o a ti como niño. Yo, casos muy graves que he tenido en terapia han sido precisamente situaciones de este tipo, pues hijos mayores que se hicieron cargo de hermanitos más pequeños porque sus padres tenían que trabajar y ese hermanito cuando llega a la adolescencia, cuando tiene 20 años, muere de una sobredosis, ¿no? Y la culpa de ese hermano que tenía interiorizado el mandato familiar de hacerse cargo de sus hermanos y su hermano muere, ¿no? La culpa por la muerte del hermano, la culpa por haber fallado a sus padres, la culpa por... Claro, es que se está pidiendo por necesidad a gente que haga cosas en un ciclo vital que por ciclo vital no le corresponden. Es que ni está preparado ni tampoco está en lo que tiene que estar. Un adolescente está en mirarse a sí mismo, en ser egoísta, en ser narcisista. Es el ciclo vital, es en desafiar al adulto. No le podemos pedir que esté mirando a otro. Necesita mirarse a sí, porque es esa fase de adolescencia. Necesita además mirarse, ¿no? Entonces, sí, esa es una realidad triste que muchas familias no la pueden evitar. Seguramente los padres odian esa situación, pero que cómo lo hace si no, ¿no? Pues, Juan Carlos, lo que pasa es que también eso nos remite al tema social. En Alemania, en otros países de Europa, no se han cerrado los colegios como se cierran, han cerrado aquí. Aquí se ha dejado en manos de las comunidades autónomas el decidir qué hacen y por lo que yo estoy viendo, yo creo que en todas están diciendo, bueno, ya seguiremos en septiembre, ya ofreceremos clases, en todo caso ahora en junio para que nos preparen la BAU, pero esta broma que hacíamos en su día, no, la educación infantil sirve sobre todo para que los padres no tengan que aguantar a sus hijos. Bueno, hay una parte ahí de tener a los chavales que no se cumple. Entonces, a mí me parece que eso es algo que sí que está gestionando mal políticamente, porque habría que buscar la forma de que los niños pequeños, que son los que no pueden estar solos en casa y son a los que aludía este compañero, que han de ser cuidados por alguien, pues si no están atendidos en la escuela infantil, porque todo el sistema educativo se ha básicamente cerrado hasta septiembre al menos, pues algo habrá que hacer. Y luego ahí está, yo creo que son donde las cosas están funcionando mal en los dos extremos, para la gente mayor y la gente mayor que acaba en las UCIs no está, o que fallece en las residencias, eso no está funcionando bien, pero con los niños tampoco se está haciendo bien. Y además, los niños más pequeños, luego lo digo porque tengo una pitufa de 5 años, que son los que tampoco les sirve de gran cosa el que tengan sus videoconferencias de Zoom desde el cole, no, ni mucho menos. Entonces, lo que pasa es que eso al final es también algo preexistente, porque ya digo, yo creo que en España, con el tema de los horarios laborales y con el tema de la conciliación, tenemos una asignatura pendiente y que tiene efectos reales y cotidianos en todas las familias, ¿no? O sea, también igual habría que tratar de mover el tema en ese nivel que se nos va, obviamente. Y para ir acabando, también Esther Morales lo que plantea es que a ella le ha llegado un aumento de las llamadas por violencia de género. No sé si quizá también una cosa es la demanda de ayuda, ¿no? Que yo creo que puede ser más que evidente en una situación de encierro donde la víctima, en este caso la mujer que está sufriendo una situación de violencia, vive con su maltratador. Y está aislada de su red, de la poca red de apoyo que tenga. Claro. Son las condiciones ideales para que el maltrato se agrave. Y además el tema del estrés. O sea, entonces, yo creo que es como la tormenta perfecta en una situación de violencia de género con pareja que está conviviendo, la situación ideal. Aumenta el estrés, aumenta el tiempo de exposición, de regreso con la persona que maltrata y además se interrumpen los posibles lazos con la red social que de alguna forma podría amortiguar. Sí, yo creo que eso sí que era un resultado esperable, por desgracia. Aunque desde el principio también se comentó siempre, ¿no? Que se hacía un esfuerzo en los dispositivos de atención, un esfuerzo especial, estar atenta a las situaciones de riesgo, pero lo cierto es que ahí pues, las medidas
siempre tienden a llegar un poquito tarde, seguramente. Bueno, pues Sí, parece... yo estoy de acuerdo, era lo que se preveía y por desgracia se ha acertado de pleno, ¿no? Era una de las problemáticas que en una situación de confinamiento, al 99% de probabilidades, si a mí me hubiesen dicho te obligo a apostar 50 euros a si va a empeorar o va a mejorar, pues clarísimamente los hubiese apostado a que va a empeorar clarísimamente, ¿no? Y por desgracia, pues todos los estudios apuntan a que efectivamente han acertado, ¿no? Y hemos acertado los que pensábamos, que creo que éramos muchos y muchas, los que pensábamos que esto iba a ocurrir. Pues si os parece, vamos cerrando ya el espacio. Os agradezco muchísimo vuestra participación, por supuesto a Marc, JC, a todos los asistentes. Y bueno, emplazaros al próximo encuentro del ADP, que será el próximo 10 de junio, en este mismo horario, de esta misma manera. Y para ese momento vamos a contar con Jorge Pío y María Rivas, ambos psicólogos clínicos, y ellos pues, bueno, nos van a plantear los efectos y las consecuencias del confinamiento en la salud mental adolescente. Así que espero que os resulte de interés y que nos veamos en 15 días. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ana. Gracias. Vale. Hasta luego. Besos. Vaya bien. Chao. Un beso. Cuidaos. Agur. Te visito en Muskiz, de pasada. Si pasas por aquí, me llamas. Vale, nos vemos en la playa. Hasta luego. Un placer. Agur. Chao.